días a todos. Quisiera iniciar felicitando a Estudiantes por la Libertad, o Students for Liberty, como se conoce internacionalmente, por su gran labor en el país. La verdad que he visto mucho su trabajo, lo he seguido de cerca y están haciendo un trabajo muy bueno acá en República Dominicana a favor de la libertad. Igualmente el trabajo que hace Yaxel, Ernesto Serman y José Alfredo, igualmente. Los felicitamos a todos. Señores, para iniciar el tema, para hablar de democracia y libertad, hay que definir en su forma más básica el concepto de democracia. Y democracia no es nada más que el poder y la decisión por la mayoría, no por el pueblo, como dicen muchos de izquierda socialista, por la mayoría. Y como han dicho los demás expositores, esto no siempre es bueno. Se puede dar, esto de hecho conlleva muchas veces al resultado de que la mayoría le quita y le destruye los derechos a la minoría. Y uno de los mejores ejemplos es el socialismo democrático, o como le llama Bernie Sanders, Democratic Socialism, usando para colmo ejemplos que no son socialismo democrático como es Dinamarca, por ejemplo. Dinamarca, como han mencionado anteriormente, no tiene ni siquiera salario mínimo. Tiene el sistema voucher que lo diseñó Milton Friedman. Tiene uno de los impuestos más bajos de toda Europa, que es 19%. Solamente le gana Irlanda con 13% y Suiza con 17%, y tal vez otro país más. Pero tiene de los impuestos más bajos para las empresas del mundo. Y lamentablemente la izquierda y personajes como Bernie Sanders utilizan esto en su demagogia para promocionar la democracia. Pero ¿qué tipo de democracia? Democracia del socialismo democrático. Y por eso hay que tener cuidado con la democracia pura y simple, que tiene muchas formas: democracia directa, indirecta, representativa, etc. Ahora bien, la democracia no es lo mismo que república. Una república es una estructuración legal del Estado constitucional que tiene la finalidad de limitar ese poder de la mayoría que se representa con el Estado, es decir, de limitar el poder del Estado. Por lo tanto, lo ideal para poder obtener lo que aquí queremos, que es una democracia liberal, es una república democrática, que es, en otras palabras, que se decida y que la decisión se base en la mayoría, pero limitando ese poder de la mayoría. Limitando ese poder de la mayoría. Y, en mi opinión personal, combinándolo no con un Estado de Derecho, sino con lo que yo le llamaría un Estado de Derecho natural, basado en esto ya es filosofía jurídica, en el jus naturalismo. ¿Y qué es esto? Simplemente se puede definir con qué son los derechos naturales, que son siempre los derechos individuales. Los derechos naturales son los derechos que ya uno naturalmente tiene desde su nacimiento, basado en el racionalismo y la lógica científica. Por ejemplo, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, del culto, etc. Nadie tiene que expropiarle a otro mediante la fuerza, utilizando un gigante como un Estado, para proveerte a ti esos derechos. Ya tú naturalmente lo tienes. Lo único que hay que hacer es que el Estado no intervenga para uno poder disfrutar de esos derechos. Entonces, sin lugar a duda, una democracia liberal, una república democrática en base a un Estado de derecho natural es lo correcto, sería lo más correcto. Ahora bien, no significa, y esto es una aclaración personal que quiero hacer, que yo no creo que yo eliminaría por completo todos los derechos sociales democráticos inmediatamente. No es así. Yo creo mucho en la teoría de la ética de la emergencia de Ayn Rand, que es, y prácticamente lo siguiente, que por culpa del Estado, por culpa del socialismo, crear tantos pobres, se justifica gradualmente, temporalmente, solamente a los pobres y a los necesitados, subsidiarlos en cuestiones básicas como salud y educación, pero en la medida y con la gradualidad que vayan saliendo de la pobreza, hasta llegar a esa pobreza cero, donde no se necesitaría subsidiar más esos derechos, etc.
Por lo tanto, se puede decir que lo ideal sería un Estado de Derecho natural con un gradualismo, vamos a decirlo así, utilizando la teoría de la ética de la emergencia de Ayn Rand. Eso sería lo ideal. Ahora, ¿cuál es la realidad de República Dominicana? Vamos a dividirlo en dos, constitucionalmente y en los hechos. Primero me quiero ir a constitucionalmente porque la República, la democracia, lo que lo construye realmente es la Constitución. Constitucionalmente hablando, de nuestras 39 reformas constitucionales, de nuestras 39 constituciones que hemos tenido hasta el momento, 22 son autoritarias y 17 son liberales o tienen tendencias liberales. Ojo, no estoy hablando de la realidad, estoy hablando de lo que dice el papel de la Constitución, que no es lo mismo. Entre esas liberales está la primera de 1854, no la segunda, que fue ya por Pedro Santana. Está la de 1858, la de 1865, la de 1866, son una de las mejores. Hay muchas más, pero esas son las que son más liberales de todas. ¿Y a qué me refiero con constituciones liberales? Me refiero a que uno no tiene la cláusula de los poderes extraordinarios presidenciales que se basó en el famoso artículo 210 que impuso mediante la fuerza Pedro Santana, que prácticamente dice que el presidente hace lo que quiera sin responsabilidad, incluso puede suspender los derechos. Ojo, puede suspender los derechos. Eso estuvo en muchas constituciones de nosotros, en muchas, en más de 22 estuvo eso. Eso quiere decir que el derecho de la libertad de tránsito, empresa, pensamiento, expresión, etc., el presidente puede anularlo porque sí. Y eso estuvo escrito en papel, en más de 22 constituciones. En otro de los elementos de una constitución liberal es, por ejemplo, que no tenga la reelección presidencial indefinida, que no tenga la pena de muerte. Bueno, hay muchas diferentes. Y, por ejemplo, una que también se eliminó bastantes veces fue la libertad de culto y religión. En varias constituciones no hubo libertad de culto y religión. Ese artículo fue totalmente suprimido, que fue prácticamente con el acuerdo que tenía con la Iglesia Católica, que no quería que haya solamente el oficialismo, la católica, y ninguna otra. Entonces, basado en estas constituciones, como dije, habían 17 liberales. Y quiero distinguir una, que es la del 58 de Moca, que por cierto, en esa constitución la capital era Santiago, así mismo dice Santiago, capital de la República Dominicana. Una anécdota, por el que no lo sabía. Esa constitución del 58 de Moca fueron por personas, como decía Ernesto, auténticamente liberales. Y fue inspirada, la más inspirada en la Constitución de Estados Unidos. Muy inspirada en la Constitución de Estados Unidos. Y quiero recalcar algo muy importante. A diferencia de aquí, todas nuestras constituciones liberales tienen un gran problema, que es que al final de los derechos individuales siempre pone una pequeña expresión sujeto a la ley o conforme a la ley, que no pasa en Estados Unidos, porque la esencia y la razón de una constitución es precisamente que esté por encima jerárquicamente, y que esos derechos sean absolutos, que no se pueden limitar. Y en la propia constitución de nosotros, incluyendo las liberales, lamentablemente, no permitían eso. O sea, no tenían eso concebido. Es decir, se rendían ante la limitación de la ley. Cualquiera puede hacer una ley y ya es constitucional. O sea, claro, eso pasa por el término constitucional que no existe en ese momento, pero nada. Es tan así que la Constitución de Estados Unidos dice específicamente: Congress shall make no law. El Congreso no puede hacer ninguna ley regulando o limitando toda la libertad individual que conocemos, como expresión, pensamiento, etcétera, prensa, etcétera. Incluso para poder imponer
el impuesto sobre la renta de Estados Unidos, tuvieron que hacer una modificación constitucional, una enmienda, nada más para eso, porque estaba totalmente prohibido. Incluso se trató de hacer en la Guerra Civil de Estados Unidos, en el 1864, y la Suprema Corte lo declaró inconstitucional, y por eso tuvieron que pasar la enmienda número 13. No fue la 13, fue como la 15. Entonces fue la 15. Para imponer el impuesto sobre la renta, para establecer el impuesto sobre la renta. Bien, entonces, siguiendo. Ahora, de las 22 constituciones autoritarias, se puede destacar la del 44, que fue en último momento por la fuerza de Pedro Santana, que amenazó con la fuerza y violencia para imponer ese artículo 210. La segunda del 54, porque fueron 12 ese año. La del 68, la del 72, la del 24, y todas las de Trujillo, especialmente la 42. Y la del 66, que es un poco debatible, que tiene que ver un poco debatible. Pero nada. Pero 63 tenía pena de muerte. Sí, pero voy allá, porque hay dos clasificaciones. A mí, en contraste con otros, sí me gusta utilizar la diferencia de libertad política y libertad económica, porque es muy práctico y es muy útil. Para diferenciar, porque en muchos casos hay gobiernos que son socialistas, que respetan los derechos personales, y hay gobiernos, como el caso de Pinochet, por ejemplo, que son liberales, pero no respetan los derechos personales. Y para esta clasificación me sirve bastante, pero respeto, claro, la decisión de cada quien, con la que interpretar. En cuanto a libertad, esto que yo acabo de escribir, todas estas condiciones solamente son en base a las libertades personales y políticas, no en base a las libertades económicas. En base a las libertades económicas, se puede decir que la mayoría fueron liberales a partir del 63, porque incluye por primera vez, consagrado claramente, los derechos económicos y sociales, entre muchas otras cuestiones, como la provisión del latifundo, etcétera, que fue obviamente Bosch. Y increíblemente muchas personas creen que la del 66, porque fue de Balaguer, en la época de Balaguer, iba a quitar esto, pero no, una gran parte de esto sigue, de los elementos que están en la 63 siguen en la del 66. Y sigue en la del 94, sigue en la 2002, y la del 2010 fue todavía más socialdemócrata. Incluso ahora el Estado se llama un Estado social y democrático de derecho. Social y democrático de derecho, que es el tema que iniciando hablábamos de la socialdemocracia. En República Dominicana, lamentablemente, constitucionalmente tenemos este sistema. Ahora bien, esto es en base a la Constitución. Ahora, en los hechos, en la realidad, que no es lo mismo lo que dice el papel de la Constitución, en forma resumida, y porque no nos queda tanto tiempo, lo voy a tratar de resumir bastante, se puede concluir que hasta el año 1978, hasta ese momento, prácticamente casi todos los demás gobiernos tenían tendencia autoritaria y no había muchas libertades políticas y personales, se puede decir. Es un poco debatible, en la época de Balaguer un poco debatible, pero porque sabemos que había muchos comunistas que también eran muy guerreros, hacían mucha violencia, entonces era un tipo de defensa, pero un poco debatible. Yo pienso que de ambas partes hubo problemas. Pero sí, a partir del 78 se puede decir que inicia la democracia las libertades personales y políticas. Siguen habiendo, obviamente, muchas restricciones a las libertades personales y políticas, como por ejemplo el caso que citó Ernesto sobre la libertad de prensa, que no es que está totalmente destruida, pero está manipulada con el gasto público, con publicidad y con las botellas que dan a los periodistas, y por eso compran los periodistas. Pero en comparación con los gobiernos de Santana, Báez, Moncácer, Horacio Vázquez, Trujillo, Balaguer más o menos, es otra cosa. O sea, hay que ser objetivos y admitir que sí, ha habido un avance en libertades personales a partir de los últimos gobiernos, a partir del 78, sí. No está perfecto, claro que no está perfecto, pero ha habido un avance grande. ¿Qué es el caso contrario de la libertad económica?
Es el caso contrario de la libertad económica. La libertad económica en la República Dominicana, desde el nacimiento de la República, ha ido decreciendo progresivamente. Por ejemplo, cuando comenzó la República, ¿cuáles eran los impuestos? Ernesto mencionó que la mayoría eran aduaneros, correcto, eran aranceles, correcto. También había muchos impuestos de forma desorganizada a artículos particulares. Incluso cuando vino la intervención norteamericana, los gringos se dieron cuenta de esto y lo arreglaron durante esa época. Y pusieron ya un tipo de impuesto un poco más generalizado, pero cuando volvimos con Horacio en el 24, eso volvió para atrás. Entonces, hasta el 1939, los impuestos de la República Dominicana prácticamente eran arancelarios y informalmente algunos impuestos a algunos artículos, ¿verdad? Okay. En el 1939, Trujillo, que mucha gente dice que de derecha, que da risa, pero vamos a irnos por partes, impuso el impuesto a la transferencia de propiedades, sucesiones y donaciones. 39. Luego en el 49, por primera vez desde nuestro nacimiento, porque Boyer lo puso, también fue una de las causas de la revolución de nuestra independencia, Boyer puso el impuesto sobre la renta. Bueno, ya lo dije, Trujillo impuso y estableció el impuesto sobre la renta por primera vez, 1949. Y si seguimos adelante, en el 83 se creó el ITEVIS, que no tenía la S, porque solamente era a bienes. Luego, en el 92, con el Código Tributario, se amplió a los servicios, que se incluyeron bienes y servicios. Pero claro, la base nunca ha sido completa. Como ustedes saben, muchas excepciones. Hay estudios que dicen que son el 50, más o menos, ha disminuido el 40-60, más o menos actualmente. Pero podemos ver cómo progresivamente hemos subido los impuestos. Igual del lado del gasto. No ha habido ningún gobierno, no uno solo, que ha bajado del gasto público. Lo repito, te aclaro a ti, ya te estoy de buena intervención. Lo que sí hubo, y esto lo podemos ver con los presupuestos generales del Estado, lo que sí hubo, y la excepción a la progresión de la decadencia de la libertad económica en la República Dominicana fue la década de los 90. Y lo que sí hubo en la década de los 90 es casi frisar el gasto público, no realmente bajarlo, pero sí baja en relación con el PIB, ahí sí. En relación con el PIB, ahí sí, ahí baja. Pero claro, si lo buscamos en el presupuesto del 90, el 91, el 92, etc., vemos que en el 89 también vemos que no se reduce. Se mantiene más o menos igual, sube un poco, no tanto, incluso, pero claro, en relación a lo que sube el PIB, porque siempre hay crecimiento económico, señores, siempre hay crecimiento económico, hay que entender. Entonces por esa diferencia, se dice que baja en relación al PIB, sí. El gasto público en relación, sí, el PIB sí bajó, pero no el gasto público numéricamente y nominalmente. Pero los 90 fueron la excepción, porque desde Trujillo hasta los 90 había mucho control de precios, especialmente cuando Bosch, el mismo Balaguer tenía control de precios, mucha gente lo sabe, el mismo Balaguer tenía mucho control de precios. Se había hecho la reforma agraria, gracias a Dios no se había hecho la reforma laboral, que fue una excepción en los 90, un pequeño fallo ahí en los 90, pero en los 90 se dejan esos controles, se deja también mucha emisión monetaria, y había bastante emisión monetaria, razón por la cual teníamos tanta inflación como en los 80, por ejemplo. Y también se comienza a hablar y se comienza a hacer, aunque no se completa correctamente, de privatización de empresas estatales. Fue tan así, y como explicó Yastel, la crisis fue tan grave que el mismo Bosch, que siempre ha sido marxista y se declaró así en varios discursos, y esto sí hemos hablado anteriormente, defendió la privatización de las empresas. La defendió, y muy poca gente sabe esto. O sea, que no tenía tanto, filosóficamente era un poco de aquí y allá, pero claro, su corazón siempre estaba en la profunda izquierda, por eso fue socio de Fidel, etc.
Pero volviendo al tema, la excepción fue los 90 y pasó eso en los 90. Y luego, a partir de 2000, ¿qué pasa a partir de los 2000 hasta la actualidad? El gasto público sube más de 10 veces, la deuda sube 14 veces. En adición a eso, tenemos déficits fiscales continuos del año 2008, que, en mi opinión, es lo que causa la desconfianza en el peso frente al dólar, y por eso vemos que el dólar sube. No es que el dólar está subiendo per se, sino es que frente al dólar el peso está bajando, o sea, se está devaluando. Por la desconfianza que producen esos déficits fiscales y porque los agentes económicos ven que cada vez el Estado tiene menos capacidad de pago, ya que un cuarto, el 25% de los intereses de la deuda, un cuarto de los ingresos fiscales se van solamente a intereses de la deuda, no al pago de capital, a los intereses de la deuda. Entonces, la gente pierde confianza en el peso del Estado dominicano, con esta situación de endeudamiento, etc. La gente económica pierde confianza y eso crea que el dólar suba. Claro, está controlado artificialmente. Hay una burbuja actualmente en el dólar, lo hacen con política monetaria, controlan eso con política monetaria, están destruyendo las reservas, etc. Eso del lado del gasto, o sea, déficits fiscales, destinamos un cuarto de los ingresos fiscales a los intereses de la deuda, ha subido por 10 veces el gasto público y la deuda 14 veces. Del otro lado, del lado ya de los ingresos, de las recaudaciones, hemos creado un sistema donde el 58 ya, porque cada mes sube un punto más o menos, cada 2 o 3 meses, cada 3 meses, del mercado es informal. Más o menos un 58%, especialmente en el mercado laboral, está en la informalidad. Y igualmente, de las empresas que están formalizadas, las pymes, 9 de cada 10 empresas quiebran. Repito, 9 de cada 10 empresas en la República Dominicana quiebran. Eso fue un estudio que hizo Ángel. Y no solo eso, cuando calculamos todos los impuestos y contribuciones, según el Doing Business, los impuestos representan de la ganancia de la empresa un 49%, la mitad. ¿Qué liberal es la República Dominicana? ¿Qué liberal? No solo eso. En el Doing Business, que principalmente es regulatorio, pero tiene más temas, estamos en el puesto, hemos bajado al puesto 115. Estamos en la cola con todos los socialistas, en la misma cola. Y en libertad económica hemos bajado al puesto 89 de libertad económica. Entonces, ¿qué ha pasado con República Dominicana? Un decrecimiento fuerte en las libertades económicas. Si lo vemos de forma un poco empírica, se puede decir que estamos utilizando los indicadores tanto del Doing Business como de la libertad económica, el Economic Freedom Index de Heritage Foundation. Se puede decir que estamos en la centro izquierda, si usamos eso más o menos de forma empírica, esos indicadores. En comparación, claro, una comparación relativa, en comparación a los 180 y pico de países, ¿verdad? Estamos acá. ¿Y qué debemos hacer? Ya veo que el tiempo se ha extendido bastante, voy a concluir. Pero hay mucha esperanza porque la razón está de nuestro lado. No solamente la lógica científica, sino también la evidencia empírica. Los países que tienen mayor libertad económica, es decir, menor Estado, menos impuestos, menos regulación, etc., son los países que tienen mayor desarrollo humano, calidad de vida, menor pobreza, mayor índice de felicidad, en el índice de prosperidad, todos los indicadores y especialmente el crecimiento económico. Hay una correlación casi perfecta entre el gasto público, incremento del gasto público y el crecimiento crecimiento económico. Para la redundancia. Por lo tanto, la evidencia es abrumadora. Me faltaron muchísimos indicadores en todos, casi no hay uno, incluyendo desigualdad. Cuando uno toma los más liberales, los países con más libertad económica y con los menos libertad económica, hasta en Gini le ganamos, que es el discurso de la izquierda actualmente. Y ojo,
siempre es importante saber que la desigualdad no es relevante, nunca debe importar, excepto cuando hay pobreza. Porque si no hay pobreza, ¿por qué la desigualdad va a ser un problema? Eso sería, ¿por qué si uno está en una clase media, no hay pobreza, pero en una clase media? Si uno está en una clase media, ¿cuál es el problema con la desigualdad? O sea, ¿cuál es el problema con que tú veas a uno que tú estás en clase media y que tú veas a uno que está por encima de ti y que está ganando más? Si lo estaban produciendo honestamente. ¿Qué significa eso? Que es envidia, resentimiento y discriminación. Esa es la verdad. Que es una sociedad de envidiosos, de resentidos y discriminatorios. Entonces, el problema es la pobreza, no la desigualdad, la pobreza. Y nada, dado que tenemos tanto la evidencia empírica como la lógica científica, toda la razón, abrumadoramente, y del lado de la lógica, de forma que hay que combinarlo con economía, o sea, obviamente, sí, y concluyo con esto, sí, la inversión sale del ahorro, que esto lo keynesianos matemáticamente tratan de que una C2C tratan de falsificarlo, y en otro día, en otra charla te explicamos cómo, bastante fácil, en su multiplicador keynesiano y en su modelo de renta de gasto, etc. Si la inversión sale del ahorro, lógicamente, ¿con qué se crean los empleos, los negocios, incremento de demanda comprando infraestructura, creando contratos de trabajo, contratos de alquileres, etc.? Con el ahorro, porque de ahí sale la inversión, no viceversa, como quiero mencionar. Por lo tanto, del lado de la lógica también es un silogismo simple, está de acuerdo a las leyes del principio de identidad de la lógica, del principio de no contradicción, está de acuerdo a la de causalidad, etc. No hay forma empírica, usando la epistemología, que es la ciencia para llegar a la verdad objetiva, etc. No hay forma que nos puedan ganar. La verdad está de nuestro lado y tenemos que apoyar iniciativas liberales, como las que muchas personas aquí hacen, incluyendo nosotros, que tenemos un plan de gobierno que estamos promocionando, que baja el gasto público y reduce los impuestos. Y nada, muchas gracias.